¿Vos creés que estas experiencias que pasaste se relacionan con el fallecimiento de tu madre? Bueno, eso dicen mis psiquiatras y mis psicólogos. Este amigo que me ayudó con la reanimación cardiopulmonar me trajo rápidamente acá y obviamente no me desperté, ya no vimos nada, pero sentí algo muy raro. Dije, bueno, yo me estaba percatando de todo lo que estaba sucediendo, pero si yo era el que estaba allá y ellos me cuentan que estoy sin pulso y sin respiración, algo raro está pasando. Claro. Y entiendo que nuestra alma se tiene que estar llenando de esas experiencias que venimos a vivir aquí y hay una comunicación espiritual con ese todo que yo le llamo Dios, que es en el que yo creo, y que esa comunicación es permanente, personal. Tengo No, 51, voy a cumplir 52. Claro que esto me empezó desde hace mucho tiempo, ahorita te contaré cuando estemos en la entrevista, pero tengo 3 hijos y mi hijo menor tiene 17, tengo una hija de 26 años que hoy día hmm, está en España, es comunicadora social y tiene una maestría pues en todo este tema de Big Data y todas estas cosas y marketing y todas estas cosas. Y mi hijo de 20 años, que va a cumplir 21, que tiene la misma edad que tú, que está acá en Miami, está en el college. Una de las cosas que más me ha costado trabajo es conversar con ellos al respecto. Primero, para que entiendan y crean este tipo de cosas. Y segundo, para acercarlos a la espiritualidad, porque la gente joven normalmente no está en esto o considera que esto es algo antiguo, algo antiguo. David, ven David, ven acá, antes de sí. la grabación. Le presento a mi hijo David, míralo acá. Hola. Hola, ¿todo bien, Tiene crack? Tiene 21 Hola. años Él también. sí, y está hablando, vamos a hablar de espiritualidad, de experiencias cercanas a la muerte y demás, de temas muy profundos. Y nosotros no más hablamos de MMA y de fútbol y de qué sé yo, y de música, tal, pero para hablar de estas cosas cuesta un poquito de trabajo. Sí, Luis, yo, bueno, estuve investigando, he visto Sí, muchas papi, por favor. entrevistas y vi que desde chico vos tuviste experiencias, Sí, ¿verdad? sí, así fue. La idea es que la gente pueda escuchar y conocer lo que te pasó y a la vez puedan usarlo para motivarse en su vida. Bueno, ¿qué te puedo contar? Primero, ¿quién soy, no? Soy médico. Sí. Eh, Terminé mi pregrado en Colombia, terminé medicina y cirugía. Luego hice una especialización en algo que se llama actividad física para la salud o ciencias del deporte, es decir, el deporte o los ejercicios aplicados hacia la salud y el bienestar. Soy especialista en eso. Después hice una maestría con la Universidad de Buenos Aires, Ah, mira. eh, un centro que utiliza todo lo de la universidad y bueno, está avalada por la universidad, etcétera. Claro que no he ido hasta Buenos Aires. Nosotros, todo esto se hizo en Bogotá. Y la universidad trasladó su sede hacia allá en eso por módulos y lo íbamos haciendo y luego Sí. teníamos que hacer los exámenes y enviarlos allá. Pero mi título es de Argentina en medicina estética, no quirúrgica, es decir, en todo lo que tenga que ver con estética facial y corporal que no tenga que operar. Y después hice un estudio de posgrado en medicina biológica con énfasis en algo que se llama homotoxicología. Después te explicaré porque tiene mucha relación con esto que hoy vamos a hablar del tema de experiencias cercanas a la muerte y espiritualidad. Qué Porque en interesante. realidad me he ido acercando hacia allá a raíz de la medicina, la he ido acercando hacia allá a raíz de todas estas experiencias que he vivido y que me han dado la certeza de que hay algo más allá de solo mirar este cuerpo, curarlo o tratar de cuidarlo. Yo más bien lo aplico hacia cuidarlo para prepararnos o para estar listos para toda esta espiritualidad que nos llegue con facilidad y también para prepararnos para lo que viene más allá. Entonces, Claro. lo primero es Sos una persona, explicarte. digamos, que cuida mucho su cuerpo. Sí, pero no en aras. Mira que yo también empecé un pequeño podcast, es un proyecto nuevo que se llama Voces, y Sí. casualmente este último capítulo, que es el capítulo 7, hablo de eso, de por qué desde nuestros ancestros y la historia de muchas culturas hablan de nutrición y hablan también de ayunos, por qué eso estaba dentro de sus costumbres para acercarse a la espiritualidad o para acercarse a Dios. Entonces hice como un paralelo entre uno y otro, la ciencia, como es un capítulo cortico de Qué cerca de 10 interesante. minutos, Bueno, donde sí, hablo de eso. después en la descripción y después también al final me interesa que me cuentes, pero también va a estar tu Gracias. Instagram, después también te iba a preguntar qué onda, así la gente puede contactarte, así que con eso bien. Pero Ok, bueno, empecemos un poco desde tu infancia. La verdad que no quiero decir nada porque no quiero spoilear ni hablar por vos, pero bueno, me gustaría que me cuentes desde chico. ¿Qué onda? Que fueron pasando ciertas cosas, tuviste experiencias, también pasaste una situación muy fuerte personal. Si querés, contalo vos. ok, sí, seguramente has visto alguna de nuestras entrevistas con otros colegas nuestros, podcasters, que hemos hablado del tema
de experiencias cercanas a la muerte por varias cosas que me sucedieron. Yo en un principio no sabía que era esto. O sea, te estoy hablando de mediados de los 70. Tú todavía no estabas ni en el No, esquema. Entonces, en mediados de los 70, cuando yo era un niño, imagínate tener una experiencia donde en algún momento te encuentras con algunos seres o algunas personas que se acercan como tú y como yo, pero incluso más adultos, y que están rodeándote en una situación donde tú, entre comillas, estás dormido. Podrás entender que nadie, nadie sabía y yo no podía comentar con mucha facilidad, ¿no? no, Y así empezaron muchas cosas. ¿Cómo comenzó todo esto? Bueno, yo a mis 5 años de edad y cuando mi madre tenía 31 años por un error médico que se presentó, mi madre pierde la vida. qué pena. Yo quedo huérfano de madre a, a una, a una edad muy temprana, pero hay una particularidad, Tomás, y es que mi padre, en su inmenso amor y sabiduría, quiso quitarme ese dolor, quiso evitar ese duelo tan profundo que se puede presentar en la muerte de una madre, sobre todo a esa edad. Y el hombre hizo todo lo posible porque yo no me enterara mucho de cómo estaban sucediendo las cosas. Entonces ya cuando Claro, estaba muy enferma, yo no me enteré, sino que simplemente me llevaron un día a la sí, clínica y me explicaron que mi madre estaba dormida. Recuerdo yo que le di un beso en la frente. Recuerdo muy bien cómo entraba la luz a esa habitación, de qué manera estaban las paredes muy, muy bien pulidas, de un color beige claro, casi blanco, impecable todo lo que estaba en esa habitación. Y habían unas 2 o 3 personas que me miraban de una manera triste, pero yo no entendía por qué, si me estaban diciendo que mi madre estaba dormida. Cuando claro, yo salgo de allí y veo que mi padre, me van haciendo como una calle de honor, tipo cuando queda campeón alguien en España y el otro le hace la calle de honor en el fútbol. Así más o menos era lo que estaba sucediendo. Yo veía que todo el mundo me estaba mirando. Yo no entendía hasta que vi a mi padre que hizo una conversación con alguien y él comenzó a llorar. Cuando él comienza a llorar, yo me doy cuenta que algo malo estaba pasando y que realmente mi madre yo no la iba a volver a ver. Lo sentí en mi corazón, pero en realidad nadie me lo mencionó. A partir de allí me llevaron a la casa donde vivía con ella y al día siguiente, pues no recuerdo si ese mismo día o al día siguiente yo no volví a ese lugar, sino que fui a un hogar totalmente diferente, con una madre distinta, con unos hermanos diferentes, sí, porque yo bueno, mira lo interesante de esto, yo sí. soy hijo digamos, de una unión de mi padre con una señora después de su matrimonio. Y mi padre, al parecer, él me cuenta que es así, yo le creo mucho, a mi padre no está tampoco en este plano, me cuenta que él hizo un convenio con mi madre de crianza, y que era su anterior matrimonio, y le Sí, dijo que iba a traerme al hogar por todo lo que había sucedido, y mi madre, imagínate, aceptó ese convenio, pero y obviamente agradezco eso en el alma porque esa fue mi madre la que me crió y la que forjó mi carácter. Pero en ese momento, con 5 años de edad, tú que vas a entender absolutamente nada de lo que está pasando. entonces, digamos, se me vienen muchas preguntas. O sea, vos a tus 50 años ya pasó un montón de tiempo, me imagino que esto lo habrás pensado un montón. Primero quiero saber, ¿vos te criaste sabiendo que tu madre había fallecido o vos te criaste pensando que la ex mujer de tu papá era tu mamá? No sé si se entendió. Bueno, sí, sí, perfectamente. No, yo sí era consciente o fui consciente desde un principio, ya cuando entendí que mi madre falleció. Y bueno, supongo que a esa edad también me lo explicaron posteriormente. Te lo digo, en el día que falleció y todo eso, solo me dijeron que estaba dormida y nadie me explicó que estaba muerta, ni que no la iba a ver más. Y me llevaron a un hogar diferente. Claro. Esta fue la manera en que mi papá pensó que podía ser menos doloroso para mí. Agradezco muchísimo ese gesto, pero bueno, todo eso trajo una cantidad de traumas, de ausencias y Ese punto demás. me interesa. ¿Vos hoy en día lo juzgás a tu papá o crees que está bien lo que hizo? No, 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 imagínate, mi padre fue primero mi estandarte, la persona de ejemplo a seguir. Me identifico mucho con los argentinos porque tengo amigos argentinos muy queridos y ahora tengo uno nuevo que me está Mm, entrevistando, que son muy, qué muy grande. entrañables con las relaciones con sus padres, con sus papás. Es decir, sí, quieres a tu mamá, hay una relación de madre que obviamente es la más profunda, pero los argentinos tienen una particularidad que respetan y quieren mucho a su papá. Entonces yo me identifico mucho con los argentinos porque yo era así, mi padre fue el que quedó de mi sangre y con él fue que yo batallé toda mi vida, ¿de Claro. acuerdo? Entonces, obviamente juzgar a mi papá por esto, no, él lo tomó la decisión que creo que en ese momento él la vio la más acertada, y obviamente iban a haber traumas, se iban a presentar algunas cosas por la muerte temprana de mi madre. Independientemente de que yo me fuera de allí o que me quedara, la decisión tenía que tomarla para ver qué íbamos a hacer.
y esa fue la que él tomó y para mí fue la mejor. De hecho, esta familia nueva me acogió de una manera, mis hermanos, increíblemente, son mis hermanos, hermanos. Hoy día tengo una relación muy buena con ellos, viví con ellos todo el tiempo. Mi madre, que también ya falleció hace algunos años, mi segunda madre, fue quien me crió y tuvimos una relación muy. Ella odiaba que yo dijera que no era su mamá, que no era mi mamá. Entonces podrás entender el cariño, el amor que tuvo Claro, durante toda la vida. Pero eso no borraba o no ha borrado, obviamente, esa huella tan importante claro, de la pérdida de una madre y por consiguiente todo lo que eso trae, traumas, sensación de abandono, cosas que después nunca lo pude, no lo podía manejar y que a raíz de una cantidad de manejos psicológicos y psiquiátricos, pues hemos logrado entender, hasta neurológicos, y ahorita te lo cuento, ya pude entender muchas de las cosas y hasta ahora, estas son, como te digo, es una experiencia nueva o digamos, una manera de expresarme nuevo, porque todo esto yo lo venía guardando durante toda mi vida. Han pasado, digamos, ha despertado esto de conversar de mi síncope, que ahorita te comento, y de las experiencias cercanas a la muerte que tuve, o de las experiencias extracorpóreas, o hablar de los traumas y demás, me ha abierto apenas de unos meses para acá. ¿y vos creés que Eso no hablaba. vos creés que estas experiencias que pasaste se relacionan con el fallecimiento de tu madre? Bueno, eso dicen mis psiquiatras y mis psicólogos, que han habido algunos, digamos, huellas que han quedado allí, porque bueno, coincidencialmente después del fallecimiento de mi madre y más o menos a los 9, 10 años después de haber pasado todo esto y estar ya en mi adolescencia temprana, empiezan a presentarse unos cuadros de pérdida de conocimiento. Yo simplemente cuando hay situaciones de estrés o cuando hay un dolor muy fuerte, o bueno, cuando más adelante te vas a dar cuenta que hay presencia de comida, digamos, muy grasosa o hay presencia de alcohol. Sí. En la universidad, pues tomé algo de esto. Se presentaban unos cuadros en los cuales se desconectaba mi cerebro y perdía el conocimiento. Y cuando perdía el conocimiento, había poco pulso o ninguno, es decir, frecuencia cardíaca cero, y había frecuencia respiratoria cero. En ese momento, imagínate tú, estamos hablando ya de cuando tenía 9 años, empezaron a presentarse estos cuadros, estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80, nadie sabía, no existía el diagnóstico de No. síncope. Mi padre, que después yo le contaba todo más o menos, porque no me atrevía a decirle todo, le decía más o menos lo que yo veía y tal, él me creyó y entonces me decía, vamos a llevarte donde el médico X, Y, para ver si de pronto podemos encontrar una respuesta, pero los médicos en ese momento estaban muy limitados y si es hoy día todavía no podemos hablar abiertamente de esto, No. te podrás imaginar en aquella época cómo era, ¿no? Entonces, en aquel momento pensaron que tenía algún tipo de epilepsia. Perdón, pero creo que también es muy valioso e importante lo que haces de contarlo, porque creo que hoy se sabe mucho más gracias a personas como vos que se animan a contar. Porque también me comentaste alcohol, comida grasosa, hay un montón de patrones que cuentan las personas que pasaron experiencias cercanas a la muerte y capaz se la puede relacionar con alcoholismo, alucinación y realmente es todo lo contrario. Son Así patrones es. que se repiten y son cosas que le pasan al ser humano. Y eso hay que decirlo. O sea, son cosas que pasan y no hay que pasarlas por altos. Y nada, por eso, muchas gracias por la entrevista, la verdad. Porque ayuda un montón a la gente. Te quería preguntar, ¿cuál es la primera experiencia que vos recordás? Bueno, fue en esa edad, más o menos 9, 10 años. Yo iba hacia la escuela. En ese momento me levanté para ir a estudiar y me fui al baño. Cuando iba al baño, mi padre estaba duchándose en ese momento. Yo también entré al mismo baño donde él estaba. Lo saludé, él me dijo algo, cruzamos un par de palabras. Y cuando iba a utilizar el baño, en ese momento sentí que me empezó una nubosidad que no entendía. Y yo, bueno, ¿qué está pasando? No sentí que se me estaba poniendo nublado la vista, hasta llegó un momento en que no supe qué pasó. Me Hmm. cuenta mi padre que en ese momento yo caí hacia atrás, en la parte de atrás del baño, del inodoro donde yo estaba, había un lavamanos, me golpeé la cabeza con el lavamanos, yo ni siquiera lo sentí. Eso descarta que me haya dormido, porque Claro. algunas personas me han dicho cuando he hablado de esto, bueno, es que te dormiste o es que estabas medio somnoliento y tal. Sí, pero ¿y cómo explicas que yo no sentí siquiera que lo que pasó? Me golpeé la cabeza Hmm. de una manera impresionante y no pasó. Mi padre, pues obviamente salió de la ducha, me tomó en sus brazos y me llevó a la cama. Cuando llegué a la cama, en su poco saber, porque él no es médico o no fue Pero médico, simplemente te caíste, ¿no? Para entrar en detalles. me caí hacia atrás. Y no Ya, tuviste ningún episodio de epilepsia, nada. nada, solamente me desmayé en ese Hmm. momento, me golpeé la cabeza y mi padre me llevó a la cama. Además, bastante chico.
Es Sí, extraño. sí, 9 años, 10 años. Por Sí. eso te digo que en ese momento empezaron a relacionarlo con este tema de la muerte de mi madre. Pero bueno, Mm. hay algunas huellas que sí quedan, que bueno, eso daría para 3 podcasts más. Pero lo que sí te quiero hablar es que en ese momento, cuando mi padre me levanta, me despierta, o yo vuelvo en sí solo, porque él está tratando de levantarme, pero yo no respondía, hasta que llegó un momento en que yo abrí mis ojos. Cuando yo abro mis ojos, yo me quedo mirándolo y me dice, ¿te sientes bien? Parece que estabas dormido. O sea, esa frase de mi padre, obviamente tan niño, y mi padre siendo el estandarte, yo digo, bueno, sí, debe ser verdad, estoy dormido, me quedé dormido, pero aquí me pasaron un montón de cosas que yo no le puedo explicar. Entonces ahí empecé a ver, esa fue la primera vez que vi algunas personas en ese, entre comillas, sueño, porque mi padre me hizo pensar que fue un sueño, aparecieron unas personas que yo no sabía quiénes eran, personas adultas, bien vestidas. Alguien me preguntó en una entrevista y cada vez van saliendo como más detalles, porque recuerdo, Claro. se está como desbloqueando un montón de cosas que estaban en mi cabeza. Las personas estaban bien vestidas, pero eran como antiguas, como venían con sombreros de copa, ¿ves? Como personas bien vestidas, elegantes, tipo Sí. argentino, de los años 60, 70, más o menos, y venían acercándose a mí. Yo no sentía miedo en el sentido de que ellos no me iban a hacer daño, no me hablaron, pero yo como niño decía, bueno, estas personas quiénes son. Tú sabes que a uno cuando es niño le meten en la cabeza, si se te acerca un desconocido, pues tú no vas Claro. a estar, bueno, a prestarle atención a lo que te digan. Entonces yo sentía cierta, pero si veía que se me acercaban, yo no sabía de qué se trataba. Estaba en un lugar oscuro y esas personas se acercaron y no pasó más porque regresé a ver a mi padre nuevamente en el momento que me llevó a la cama. Esa fue la primera, digamos, experiencia mínima porque ha sido como paulatino, como creciendo paulatinamente Mm. en el tiempo por edad y también por el tiempo en el que paso inconsciente. El tiempo también tiene mucho que ver. En ese momento, pues no le prestaba mucha atención. Yo seguí siendo un niño normal. Digamos que eso, cada vez que se presentaban, pensaban que era una lipotimia, que se presentaba porque no había comido bien. Yo Mm. siempre he sido una persona muy deportista. De repente la comida que tenía no compensaba pues la energía que estaba gastando en esos deportes y tal. Y se presentaron algunas cosas, pero no con ninguna visión especial durante esa niñez, hasta que apareció algo bien importante que fue durante la universidad. Ok. Ya en la universidad yo empecé a estudiar medicina desde los 16 años, muy recién cumplidos, Súper joven. y empecé a estudiar medicina y más o menos como a mis 17, 18 años, por ahí estaba en tercer, cuarto semestre de medicina, ya en esa época estábamos en diferentes, la parte social, ya estábamos, ya salía con mis amigos, ya apareció el traguito, ya aparecía la comida en la calle, que antes eso no estaba presente. Claro, empezabas a Y tener tu vida. correcto, y cuando se empiezan a presentar eso, que más o menos tú estás en la edad de la que te estoy hablando, es decir, en el que sales a comer con tus amigos y te da la hamburguesa, la pizza, te acercas hacia muchas cosas. Un buen día fuimos a un paseo, me acuerdo, y en ese paseo que estábamos en una ciudad, un balneario conocido en el mundo que se llama Cartagena, allá en Colombia, Sí. con estos amigos estudiantes de medicina, eh, resulta que vamos a comer algo que tenía mucha grasa y habíamos tomado bastante trago en una fiesta el día anterior. Y nos fuimos allá y cuando yo comí esta comida grasosa, inmediatamente se me empezó a presentar algo muy fuerte nuevamente de nubosidad y perdí el conocimiento. Cuando pierdo el conocimiento, mis amigos, que estaban igual de tomados que yo, pero todos eran estudiantes de medicina, ahí estaba la ventaja, Ah, es verdad. claro, No me entonces me había llevaron percatado. me llevaron al carro, a la parte de atrás del carro de uno de los amigos, y uno de ellos intentó hacerme reanimación cardiopulmonar porque pensó que me había muerto. Él me dice que me vio morado, me vio pálida la boca, Sí. miró si tenía frecuencia cardíaca, no me escuchó, miró que no tenía pulso y él empieza a hacerme reanimación, incluso respiración boca a boca y maniobras cardíacas para volverme a este lado. Qué En momento. ese, en ese momento se presentó una experiencia extracorpórea pequeña en la cual yo vi el carro donde me habían puesto, vi el lugar donde estábamos en un lugar muy, muy popular, que es un muelle muy, muy popular allá, donde llegan algunos barcos y demás, vi todo esto y estaba como en una dimensión rara, pero muy tranquila. O sea, no me sentía angustiado, ¿ves? Pero este amigo que me ayudó con la reanimación cardiopulmonar me trajo rápidamente acá y Bien. obviamente cuando me desperté ya no vimos nada, pero sentí algo muy raro. Dije, bueno,
yo me estaba percatando de todo lo que estaba sucediendo, pero si yo era el que estaba allá y ellos me cuentan que estoy sin pulso y sin respiración, algo raro está pasando. Claro. Y una pregunta que me gustaría hacerte, que la verdad que por lo general siempre la hago. ¿Vos en ese momento podías pensar o estabas en un estado, digamos, como de tranquilidad plena en la cual no pensás en nada y solo estás ahí? Mira, Tomás, esto es algo raro. Si alguien te logra explicar claramente lo que sucede, pásame el número para yo preguntarle, porque la verdad es que es difícil de explicar. A ver, no me puedo, esto es como cuando uno tiene un momento de inspiración en diferentes cosas. A mí me pasa con bastante frecuencia, me gusta mucho la música y mis hijos, ahorita te presenté uno de ellos antes de que empezáramos la grabación, es guitarrista, yo toco el bajo y hacemos como cosas en familia nosotros. Y esos momentos de inspiración cuando llegan, yo quisiera saber qué pasa en el cerebro, porque son momentos en que tú te conectas con esa conciencia que yo no la está en otro lado Sí, y llegan cosas y llegan ideas que tú dices, wow, en este momento cuando tú las vuelves a ver, ya no te puedes acordar cómo te conectaste con eso. Digamos que eso sucede más o menos en ese momento. Tú en ese momento no te das cuenta, mira, ahora voy a pensar, entonces voy a ver si esto, qué detalle puedo ver. No, simplemente tú entras en un estado y en ese estado cuando entraste no te das cuenta que estás allí. Te das cuenta que suceden cosas a tu alrededor y que tú eres hipersensible. Eso claro. me doy cuenta en la que me sucedió después, porque esta no fue tan grande porque mi amigo Jim, que fue el que me ayudó, que por cierto falleció hace algunos años, Mm. me ayudó con todo esto y el hombre me sacó de ese paro que tenía en ese momento. Sí. Ahí fue cuando me decidí con mi novia, que en ese momento, que hoy día es mi esposa, decidimos ir a investigar bien qué era lo que estaba sucediendo. Sí, Y ¿sabes nos por fuimos qué a te hice la Bogotá. pregunta? Te hice la pregunta porque noto cuando hablas que lo tenés muy trabajado, muy estudiado, con bastantes médicos, o sea, te has informado sobre lo que te Sí, sí, pasó. porque eso ha sido posterior, Tomás, porque es que cuando me pasaron las cosas, pues yo no sabía muchas cosas. No Obvio. sabía ni siquiera que era un síncope. En ese momento no sabía qué era el diagnóstico que tenía, porque yo tenía claro que mis médicos de niño me hablaban de epilepsia. Entonces yo decía, bueno, puede ser que haya una epilepsia por allí, yo no boto espuma por la boca, no hago los movimientos tónico-clónicos que normalmente hacen como unos temblores. No me pasa eso, pero puede ser un tipo de epilepsia que se está estudiando. Entonces yo tenía eso en mi idea en la cabeza, hasta que ese cuadro que te estoy hablando, que me pasó en Cartagena, en el paseo con mis amigos, me hizo pensar, mira, voy a estudiar bien este tema, vamos a Claro. revisar si en realidad yo tengo una epilepsia. Y fuimos a donde, para mí, el mejor médico de Colombia que tenga que ver con epilepsias y temas neurológicos en Bogotá, en un hospital muy importante de allá. Y me hicieron todos los estudios. Me hicieron estudios de sueño, me hicieron electroencefalograma, perdón, con sueño y despierto, vigilia, tal. Me hicieron varias cosas. El hombre se dedicó a estudiar. Me dijo, mira, tú no tienes ninguna epilepsia, porque de hecho me habían diagnosticado en Colombia, en Barranquilla, con eso, en la ciudad donde vivía. Sí. Eh, Tú tienes un síncope. Tienes que hacerte si quieres hacerte una prueba para salir de dudas, hazte esta prueba que se llama mesa basculante, realízala, es una prueba dura porque te van a inducir el síncope y vas a sentir otra vez todo eso que me estás mencionando. Pero si quieres hacerla, hazla porque yo estoy completamente seguro que es eso y no tienes que tomar ningún medicamento. Y me explicó en ese momento cómo debían, digamos, suceder las cosas, cómo debía yo contrarrestar estas cosas que se presentaban en ese momento. Pero la más grande, mira, que te dije, creo que te lo dije a destiempo, porque en ese momento, cuando me sucedió, me vine, después ya era casado y tenía, esa fue mi tercera y la más dura de todas. Ok, Eh, se termina, para ponernos en línea de para tiempo, cerrar, sí, tenés la segunda, decidís investigarlo, correcto, te dicen que es síncope y bueno, después sigue tu vida, digamos, te casás. correcto. ¿Tenés Ya hijos tenía, aún o todavía no? sí, ya Sí. en ese momento tenía mi hija mayor, que hoy día tiene 26, o sea, hace 20 años, ella tenía como unos 6 años, Mm. y mi hijo que te presenté ahora tenía uno. Entonces, y todavía mi tercer hijo no había nacido. En ese momento vinimos, yo vivo ahora mismo acá en Miami, en Florida, pero vinimos de paseo. Íbamos para Disney con los niños y nos quedamos de paso en Miami en un hotel. Y en ese hotel, mientras me estaba duchando, había comido muy mal, había comido dulce con los niños, había comido la noche anterior, acabamos de llegar. Y vos, me da curiosidad, vos en esa época, ¿a qué te dedicabas? ¿Eras médico? Bueno, estaba estudiando,
cuando me pasó lo de la reanimación en Cartagena. Sí, Y luego en esta ocasión era médico, pero era médico general. Todavía no era ni deportólogo, ni me dedicaba al bienestar. De hecho, todo eso cambió a raíz de lo que te voy a contar ahora. bien. Ahí fue donde cambió mi vida y mi profesión y todo lo que ahora ya le dedico mucho tiempo a la prevención de las enfermedades. Llevo 20 años trabajando con mis pacientes, previniendo y haciendo bienestar, cambiando hábitos, haciendo que estén delgados, que estén longilíneos, digamos, en su peso ideal, no por estética, sino por salud, que su condición física sea óptima, porque yo me acerqué a eso. Ok. Pero me preguntaste esto antes de que te No, no, contara, es que me pero sí, interesaba, me interesaba. claro, en ese momento Entonces, era médico general, pero no me bien, cuidaba nada, ok. nada. Y vos Y estabas en venía, Disney y comiste mal. exacto, estaba en Miami, iba para Disney, Ok. pero había comido muy mal la noche anterior, Además, me fui a normal, duchar. en Disney la comida. Yo estuve Terrible. en Disney y sí, No, terrible. no, uno come muy mal a destiempos, grasa, azúcar, y si vas con niños más, porque se antojan de cosas dulces, entonces tú te comes lo que los niños no se comen, entonces Claro. terminas comiendo terrible. Bueno, pero entonces en ese momento me fui a duchar y en ese momento en la tina, no estaba en la tina, sino estaba duchándome de pie sobre la tina, sentí otra vez esto. Cuando siento la nubosidad, siente uno como una frialdad en todo su cuerpo, las manos se te ponen frías, pero sientes un calor como debajo del esternón. Es una cosa súper rara y nublada, y entonces ya yo sé que viene, es como un aura, se llama eso. Ya lo sé porque después lo investigué. Es un aura que te viene y en ese momento ya tú sabes que te va a pasar. Pero en ese momento no lo sabía manejar. No sabía Ok. que tenía que estar en decúbito, es decir, acostado, levantar mis piernas, que mi vía respiratoria estuviera bien, o sea, tenía que estar en una posición específica para que no me pasara nada más, porque en realidad, Tomás, el síncope no te va a matar, el síncope no es una enfermedad mortal, es una, digamos, una entidad, una situación o una condición que tienen algunas personas de sensibilidad, en el caso mío, de un nervio que se llama vaso vagal, o sea, perdón, un nervio que se llama vago, y es un síncope vasovagal. Es decir, el estímulo de ese nervio es el que te ocasiona la desconexión cerebral y te quedas sin sentido. Muy Y interesante. en esos momentos se disminuye la frecuencia cardíaca, se puede disminuir la respiración, pero digamos que si tú sabes manejar eso, eso no te va a matar. Si evitas las cosas que te pueden traer eso, por ejemplo, que te golpees la cabeza fuertemente, como me pasó la primera vez, afortunadamente no pasó a mayores, o que deglutas tu misma lengua porque relajas completamente todos los músculos, entonces, o los pones muy tensos, y si la lengua se te va atrás y la pones en la glotis, en una zona donde si se te tapa, te mueres en pocos segundos por la respiración, no tienes por dónde respirar. Y esas cosas, como yo caí sentado en la tina y mi esposa no sabía cómo manejar la situación, que ella fue la primera que llegó, Ok, pero me quiero saber bien cómo fue el momento. Vos te estabas duchando, de la empezó la nada, nubosidad, sí, el aura, como me el dijiste, aura, exactamente. y entonces, En ese momento yo no sabía qué hacer, traté de agarrarme de todo, yo sabía que me iba a dar y caí sentado en la esquina de la tina, dentro de la tina, pero sentado. bien, Y en esa posición me encuentra mi esposa, me dice que yo estaba morado, violáceo completamente en mis ojos, pálido completamente, frío. Ella acerca el oído al corazón, no encuentra pulso, no encuentra latido cardíaco, ve que no estoy respirando y ella dice, este tipo se murió, vamos a ver de qué manera lo podemos reanimar. Empezó ella a llorar y a pegarme con su puño, yo le había enseñado algo, le dije, mira, con la puño percusión tú puedes de alguna forma hacer que el corazón responda. Ella en lo poco que pudo hacer me pegaba y me llamaba. Esto es fundamental, Tomás, porque sí, ese llamado yo permanentemente lo estaba escuchando. ok, Y esos golpes, si bien no los sentía muy fuertes, de alguna manera te mantienen agarrado, como si tuvieras una pequeña ancla en esta dimensión, digamos así, porque ahí es donde se presenta. Entonces, cuando yo caigo sentado y ella empieza a hacer todas estas maniobras, ella empieza a pegarme, yo en ese momento empecé a sentir como si me fuera en una espiral, y una espiral como de luz muy, muy brillante, que iba hacia algún lugar, pero yo no sabía hacia dónde iba. En esa claro, espiral, y cuando llegó un momento en que se paró ese trayecto y en ese momento sentí una tranquilidad y una paz absoluta, como, como bueno, estoy aquí en este lugar, pero me siento súper tranquilo. Y vaya sorpresa, empiezo yo a mirar y me veo desde la parte superior del baño donde estaba, mi cuerpo ahí uf, abajo sentado, ¿m? Y mi claro, esposa tratando de ayudarme. ¿De acuerdo? Y me veo todos estos detalles de coloración, de mi esposa con esa cara de angustia que tenía. Mi hija mayor, que en ese momento tenía 6 años, se acercó,
mi esposa le dijo, por favor, llama al 911. Ella va al teléfono, llama al 911, le habla en inglés a los señores. Yo estoy escuchando todo eso, lo estoy viendo, de alguna manera sé qué está pasando Sí. en esa habitación contigua. Y encima, cuando llama al 911, yo veo literal cuando entran por la recepción del hotel y van subiendo hasta la habitación donde yo estoy. Yo estaba como en un cuarto o quinto piso del hotel, permitieron que subiera, y llegó hasta allá. Cuando llegan estos paramédicos al baño, porque yo terminé en el baño todo el tiempo, ya yo sabía qué hacer. Entonces ellos me iban a levantar, mi esposa también, yo le dije, no, espérense, yo me puedo levantar, me puse ropa porque estaba duchando, me puse algo que me había traído mi esposa y yo mismo Lo me que iba a me acostar en perdí la fue camilla. fue el momento en el cual volvés. Eso como que Ah, me bueno, perdí. ¿Cómo es que volvés? bien, bueno, bien, eso es importante porque a veces se me olvidan algunos detalles contarlo porque No hay para mí es problema. mucho más importante que estaba viviendo cosas que en realidad no tenía por qué vivir. Después fue que me di cuenta, cuando yo digo, bueno, ¿y yo cómo sé lo que tengo que hacer cuando me subo, cuando llegan los paramédicos? Es más, ellos se sorprendieron porque ellos pensaron que me había dado un infarto. Cuando mi hija llamó, le piden detalles y ella dijo, está sin respiración, sin pulso en latina, este tipo tiene un infarto o está drogado. Eso fue lo que pensó, lo Mm, pensaron ellos. claro. Entonces, cuando llegan con ese diagnóstico en la cabeza, pues un tipo drogado o infartado, pues no puede levantarse, ponerse la ropa y acostarse en la camilla. Entonces yo les dije, es que yo sé, tranquilo, que yo, no, usted no hable nada, acuéstese, me pusieron todas las cosas, ta, ta. Pero para contarte el detalle de cómo regresé, yo estaba afuera viendo todo esto que está pasando y durante el tiempo que mi esposa estaba llamándome, diciéndome mi nombre y pegándome en el pecho, eso yo lo recordé dentro de lo que estaba pasando. Es como una situación rara porque tú estás entre una y otra cosa. Claro. En esa situación que estaba viendo todo, yo escuchaba el nombre que me estaban diciendo. En una de esas, que ella me hace fuertemente, yo abro los ojos y veo la cara de angustia de ella que estaba viendo un cadáver. Sí. Entonces, eso me causó tanta impresión que yo dije, no, yo no. Eso fue lo que me hizo estar acá. Dijo, yo no puedo volver allá porque no puedo dejar solo a mi familia. Porque en realidad te digo, eso en otras entrevistas los he dicho, dan ganas de quedarse allá. No te puedo decir que yo prefiero estar allá que acá, porque si no todos estuviéramos muertos. Porque si toda la muerte es tan fantástica, entonces pues vámonos todos para allá. Esa no es la intención. La intención es decir, hay cosas positivas, buenas después, hay algo después que eso ya es ganancia y a partir de saber eso, pues saber que vienen cosas positivas, buenas, etcétera, pero que tú tienes que disfrutar al máximo y acercarte mucho a la espiritualidad acá mientras estás en este tiempo, porque por algo estamos aquí. Eso fue lo que entendí. Y a partir de ese momento duré 2, 3 días hospitalizado, me hicieron todas las pruebas, todo estaba negativo. Entonces le dije yo al internista, no, es que yo sé que es un síncope que me pasa, pero obviamente no daba los detalles de lo que había sucedido en mi mente en ese momento, porque nadie me iba a Claro. creer. Pero Fua. tenía claro en ese momento que algo tenía que hacer diferente, que definitivamente para mí tenía que alejarme del dulce, de la comida esta grasosa, de tomarme el trago. Yo nunca he sido un tomador grande, pero sí había momentos en los cuales tomaba algunas cosas de más. Y eso dije, yo me voy a alejar de todo eso y me fui acá. Afortunadamente nunca he estado en contacto con drogas y estas cosas porque ya después también he estudiado que es súper malo con respecto al síncope porque va muy ligado a las crisis. ¿Y esta fue Pero lo que te la quiero última decir, que te pasó? bien, la última con una experiencia extracorpórea y con todo esto que te estoy contando, sí, porque Ok. me han pasado un par más, pues me han pasado muy leves, porque ya ahora sí sé cómo se maneja a raíz del estudio y de todas las cosas que ya hemos estado ahí, y como ya estoy más cerca a la vida saludable y ahora me dediqué a compartir con mis pacientes la vida saludable, entonces ahora la cosa es diferente. Y Ya la verdad que la situación no la verdad que es increíble toda la información valiosa que nos estés dando y tengo un montón de preguntas. Pero una de ellas, yo te veo, digamos que sabes un montón, te informaste un montón. Y ya con tanta información y con todo lo que sabes, ¿no te dan ganas de tener un episodio de vuelta y sentir esa tranquilidad y estar ahí con toda la información? O sea, como para cada vez aprender más. Porque eso es normal del ser humano, digamos. Sí, Todo el sí, no, tiempo por la quiere curiosidad y aprender, todo. No, claro. no. A ver, Tomás, lo que pasa es que, bueno, mira, es primera vez que me entrevista alguien tan joven y creo que y por eso, digamos, porque me han invitado algunas otras que he dicho que no, porque no me parece que de pronto iba a ser por ahí, pero contigo, no sé, sentí algo a pesar de que tienes este proyecto que es nuevo, porque tienes otros videos, pero este es nuevo estás hablando de estas cosas de manera nueva, porque yo dije, esto hay que contárselo a los jóvenes, a las personas jóvenes.
porque los jóvenes como tú siempre tienen esa curiosidad de la que me estás hablando. O sea, cuando yo tengo esa edad, y sobre todo los jóvenes actuales, de 18 a 25 años, son capaces de decir, bueno, vamos a inducir el 5P, vámonos para allá, si ya yo sé todo lo que está pasando, pues vamos a ver cómo pasa. Y hay unas películas que tienen que ver con eso, ¿ah? De Ok. acercarte a la muerte a ver cómo sucede y tal. He visto Sí, algunos documentales y algunas series que han presentado al respecto. Pues yo no, yo me dediqué, le dije esto también a un gran, una gran persona que trabaja todo este tema espiritual, y le dije, mira, yo me dedico al más acá. Es que el tema no es que allá sea mejor que acá, es que allá es diferente que acá. Y lo otro es que yo tengo que entender que si estoy aquí es por algo, por alguna razón. Entonces yo siempre lo asemejo, y eso lo estoy escribiendo, lo voy a poner dentro de mi libro que voy a publicar, ojalá antes de que se acabe este año, eh, que hablo en el símil de que esto es como una gran cena. Cuando a ti te invitan a una gran cena o a un asado de estos muy buenos que hacen allá en tu país, tú vas y lo disfrutas. Estás con tus amigos, te tomas el buen vino que hay en esa tierra, los cortes, que está la comidita, ta, ta, ta. Pero después tú sabes que hay un excelente postre, que hay un postre genial que también te vas a disfrutar. Entonces, déjame disfrutar mi cena actual de la mejor manera, la máxima que puedo, porque mi familia yo la adoro. La gran cena que me invitó mi Dios fue que tuviera una bella esposa que me ha acompañado por 36 años. Imagínate, de que éramos unos niños. Tengo 3 bellos hijos, estamos juntos haciendo todos nuestros proyectos. Entonces, déjame disfrutar mi asado. claro, Estoy en el más acá. Y yo después, ya después tendremos, porque esto no es algo, digamos, especial, Tomás. Esto pasa, a todos nos va a pasar, a ti, a mí, a tu padre, a tu familia, a mi familia, a todos nos va a pasar. Lo único es que nosotros hemos tenido la oportunidad de ver un poco antes y estar nuevamente para contar algo, porque es que esto no es todo. Yo nunca he llegado más allá, yo no he visto todo lo que muchas de las personas que les ha sucedido esto han sido muy hábiles y me han traído muy rápido, pero he entrevistado gente que le ha pasado después de 30 minutos, 40 minutos. He visto casos en los cuales la persona le hacen reanimación cardiopulmonar 15 minutos, 20 minutos, lo declaran muerto, lo dejan libre allí y de pronto a los 20 minutos el tipo se levanta como si no hubiera pasado nada sí, y sí, nos cuenta unas historias geniales donde vio seres y vio un paraíso y las nubes y un arcoíris por allá y tal. Yo quisiera haber visto eso, pero no te puedo decir que lo vi porque no llegué hasta allá. Pero sí estoy seguro que hay algo de tranquilidad, algo donde tú vas a estar muy bien. Y eso también me ha dado una visión de la vida, no solo para mí, sino para las personas que se han ido cercanas a mí, mi padre, que tanto adoro, mis 2 madres, y sé que están en un lugar donde van a estar tranquilos y me están acompañando. Entonces, toda la información que tú ves que me he documentado al respecto es porque me da curiosidad de lo que va a suceder, pero no porque yo quiera estar allá. Yo quiero disfrutar claro, el asadito que me está invitando. sí, Después me como el muy postre, bueno. ya habrá tiempo. Claro, para los que no lo entendieron, se refiere a que, bueno, disfrutemos la vida, que después tenemos la muerte. Entonces, se me viene la pregunta, ¿crees que hay algo más después de la muerte? Sí, con absoluta seguridad, porque lo vi, es decir, yo no te puedo decir porque clínicamente yo no me puedo determinar yo mismo si yo estaba sin pulso y sin respiración y sin electricidad cerebral, que son los 3 parámetros más importantes para declarar que hay una muerte, ¿de Claro, acuerdo? Pero con todo lo que me han contado y estas experiencias tan vívidas que uno tiene, porque no son sueños ni alucinaciones, son cosas como las que estamos ahora mismo viendo, como te puedo ver aquí por esta pantalla, como puedo ver las luces que me están iluminando. O sea, así lo puedes ver. Incluso te puedo decir que hay una hipersensibilidad. Hay gente que habla de extrasensorialidad. Yo te digo que es un supra. Es decir, todas las cosas las oyes de mejor manera, la piensas de mejor manera. He investigado también en casos donde las personas no solo están aquí, sino están en 2 y 3 partes al mismo tiempo. Entonces pueden darse cuenta que está pasando en Japón, pueden estarse dando cuenta en Australia o allá en Buenos Aires o aquí en Miami. Pasa esas cosas. Entonces, te conviertes en alguien que tiene una suprasensorialidad y una cantidad de cosas que están bloqueadas en este momento, porque estamos ahora mismo en este plano que tenemos que utilizar de la mejor manera. Como te digo, yo me dedico a eso. Yo le digo a las personas que me entrevistan, porque esa pregunta no es la única vez que me la hacen, ajá, ¿y por qué, si eso es tan maravilloso allá, por qué las personas no se quedan allá? Y hay gente que incluso lo dice, ¿por qué me trajiste? O se ponen bravos con el médico, ¿por qué me hiciste reanimación? Ya estaba perfecto. claro, No, yo siempre digo, yo me dedico a esta parte que es el más acá. Tu cuerpo tiene que estar sintonizado, tus células, que son energía, también tienen que estar muy bien sintonizadas para poder recibir esa información de manera más clara.
Por eso tú ves que hay mucha gente mucho más avanzada de lo que yo te estoy hablando acá, porque yo soy simplemente una persona que le sucedió algo y que ahora está empezando a investigar a ver qué sucede, pero hay gente que está muy avanzada donde hacen meditaciones o hacen algún tipo de proceso o algún tipo de forma para acercarse y se encuentran con cosas. Hay gente que hace sueños vívidos de manera voluntaria. Esto cuando lo leí yo dije, esto es maravilloso. ¿Cómo así que tú te puedes acostar a dormir y decir, yo voy a soñar ahora con mi entrevista de mañana con Tomás y voy a Sí. imaginarme qué voy a hacer y qué voy a decir, y resulta que lo sueñas, y cuando estás dentro del sueño es tan vívido que tú tienes que buscar la manera de asegurarte de que estás en un sueño. Entonces esta persona a la cual leí dice que su técnica es que se toma los dedos y se los estira, y resulta que si se alargan los dedos, él se da cuenta que es un sueño, porque no se da Ah, cuenta que es un sueño. claro. Imagínate esa locura que te estoy Fua, diciendo. O sea, hay una increíble. cantidad de cosas que suceden que lejos de parecer loco, tenemos la obligación, unas personas que están en la ciencia, de investigar, de investigar. O sea, si a mí me hablan de, qué sé yo, estuve en una entrevista hace poco con un argentino también que me habla de técnicas de sonido donde él se comunica con personas con el más allá, pues yo tengo que creer, por lo menos para investigar. Después de investigar, yo veré si tomo la decisión de creer o no creer, pero si él tiene unas pruebas, si me manda unos audios donde yo le estoy preguntando una cosa a alguien y en el audio me regresa una respuesta, pues tiene que haber pasado algo. Entonces Claro. vamos, tenemos la obligación de hacerlo. ¿Y vos después Entonces, de tantos años le encontraste una explicación a todo lo que te pasó y lo que viviste? bueno, apenas estoy en eso. Estoy digamos, en pañales en este tema y te cuento, pues, entre más investigo, más me doy cuenta que sé nada y que sabemos nada, porque es muy raro cuando tú tienes 50 años o más, yo tengo 51, voy para 52, y te han enseñado toda la vida todo lo contrario, Mm, sobre todo en las facultades de medicina, ya habiendo estudiado, hecho posgrado, etcétera, donde te explican todo lo terrenal, lo material. Imagínate que cuando yo empecé a estudiar en pregrado, la parte de alrededor de las células, donde nadan las células, le llamaban tejido intersticial. ¿Y qué era eso? En ese momento, te estoy hablando del principio de los 90, era un líquido donde nadaban las células, no era sí, más nada. Hoy día, y después de tanto que hemos investigado y en medicina biológica, se sabe que eso se llama matrix extracelular y que tiene una cantidad de funciones que nadie se imaginaba que estaban. Entonces, la comunicación intercelular entre una célula y otra tiene que darse por intermedio de esa matrix con unas condiciones especiales. Y que si tú tienes tóxica esa matrix, hay una ruptura en la comunicación y por consiguiente tú te enfermas. Pues, claro. wow, ¿cómo así? Cáncer, puede ser. Esto no, sí, claro, pasa de todo. Pero entender una cosa como esta, cuando a ti te enseñaron que eso no era nada, sino una agüita donde nadaban unas células, entonces empiezan todas esas disociaciones donde tú dices, bueno, algo está pasando, yo tengo que investigar, tengo que decidirme si me quedo con este concepto materialista en el cual la célula funciona por un proceso bioquímico y ya, o si hay algún tipo de energía, algo que nos está dominando que realmente hace que funcione este sistema que nosotros tenemos acá. Entonces ahí es donde estoy. Decirte que ya yo sé claramente qué es lo que sucede, pues no solo me ganaría el premio Nobel, sino que también le pondría una cantidad quitaría una cantidad de dudas a la humanidad, porque Claro. en realidad entender qué es lo que sucede después de que uno fallece, este cuerpo fallece, y que uno pasa a otra dimensión, hay mucha gente que le habla de trascender, me gusta el término trascender, simplemente dejamos este avatar y esta otro, nuestro espíritu va hacia otro lugar, y ese otro lugar hay que saberlo entender, pero llegar hasta allá falta bastante. No es fácil investigar toda esta cantidad de cosas que sucede. Pero tengo clarísimo que hay algo más, Ok, porque lo viví, porque lo viví. Y sí, que es tranquilo, y que es bueno, y que la gente que se fue se comunica con nosotros de algunas maneras que nosotros tenemos que aprender a entender. Y por eso todo este tema de los audios que me dijo tu colega argentino, y por eso también algunas personas que son medium. ¿Y por qué no lo puedo creer? Porque si algunas personas tienen la manera de comunicarse y tienen algunas técnicas, yo tengo la obligación es de investigar. Si me creo algo de ser un hombre de ciencia por ser médico, y siempre repito lo mismo, los médicos no somos científicos, somos médicos que aprendemos técnicas para ayudar a la gente a estar mejor, pero si nos queremos acercar a la ciencia, estamos en la obligación de investigar lo que no se entiende. Te puedes imaginar lo que pasó, por ejemplo, hace 50 años cuando se inventó el electroencefalograma. Un tipo científico dijo, no, es que tu cerebro emite unas ondas eléctricas y la podemos poner en este papelito y saber cómo está. Ese tipo lo habrán quemado, lo habrán vuelto. ¿Sí me entiendes? Porque esto es una brujería. ¿Cómo me vas a decir tú que eso emite una onda eléctrica? Pues él investigó, se atrevió
y llegó a algo que ha sido tan bueno para la humanidad como un electroencefalograma o el Claro, electrocardiograma o una claro. ecografía. Imagínate, un transductor, un aparatico aquí, yo lo pongo sobre la barriguita de una embarazada y yo puedo ver las partes del feto o sea, por un aparato aquí. Bueno, ¿eso dónde lo trajiste? ¿De Marte o qué? Sí, Imagínate cuando eso realmente, comenzó. realmente eso es increíble. Y quiero volver un poco a cuando, bueno, tuviste tu tercera experiencia. Después de eso, ¿cuándo es que vos decidís embarcar todo este camino de investigación, del más acá, etcétera? Bueno, el tema del más acá y de acercarnos al bienestar y acercarnos a que nuestra célula funcione mejor y aprender cómo se hacen los ayunos, pero no los ayunos para solamente perder peso, sino encontrarnos con nuestra alma más limpia para encontrarnos con este más allá o con esta conciencia diferente, entender por qué todas estas culturas, el hinduismo, el budaísmo, etcétera, todas hablan de lo mismo. Entonces, empezar a investigar todo esto para que médicamente o científicamente se pueda explicar por qué suceden todos estos acercamientos hacia allá. Entonces, Claro, digamos que a partir de esa vez que me sucedió acá en Miami, el tema cuando íbamos para Disney, ahí empecé yo a cambiar, no solo mi vida, sino también la manera como me comunicaba con la gente. De hecho, hice un cambio grandísimo. Mi consultorio o los consultorios médicos normalmente tienen un escritorio con un ordenador y dos sillas acá para que tú converses y le cuentes qué es lo que tienes. Y el sí. tipo casi ni te mira, sino que está mirando el ordenador y dice, tal, 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 toma, tal. Es lo que pasa, ¿verdad? Bueno, mi oficina no es así, mis consultas online no son así, son conversaciones. Inmediatamente cambié mi oficina hacia una sala de conversación. Entonces, mi escritorio está en un lugar donde yo me siento con un ordenador, pero hay una sala donde yo me siento con la persona, con mi paciente y con sus familiares para que me empiecen a contar toda la historia de dónde vinieron, ta, 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 ta. Y entonces esa consulta que antes era de 20 minutos, media hora, se convirtió en una de hora y media, 2 horas, donde yo puedo Sí, indagar y puedo ayudar de mejor manera haciendo una integralidad en el manejo del paciente. Entonces, cambió mi vida para siempre. Es un manejo médico totalmente holístico, diferente, donde yo hablo también de todos estos temas energéticos y converso de la célula y la comunicación de una célula a otra y ese feeling que tú tienes que sí. tener con tu paciente y el ¿Cuál, paciente me di cuál cuenta es que tu, sale adelante. cuál es tu Instagram? Así la gente te puede contactar cualquier Sí, se cosa. llama @activa biomédica. Ese es el grande, la compañía grande de Colombia, pero ahora estamos empezando uno nuevo acá que se llama Revive o revive.easy o EASY. Revive.easy, que Listo. es nuestra nueva compañía en Florida. Tenemos una primera sede y estamos hablando de ese manejo holístico precisamente de la medicina para el bienestar, para la longevidad sostenible, porque ya se está hablando de longevidad de que vamos a estar hasta los 150 años o más y que va a ser en esta generación. Y ya estamos hablando de locuras. Hay algunos que se atreven a decir que van a vencer la muerte. O sea, estamos hablando de una cantidad de cosas que se pueden parecer locas, pero que estamos también en la obligación de investigar. Y yo estoy más dedicado al tema de longevidad sostenible, es decir, que tú realmente puedas vivir, si vas a vivir más, que vivas en buena calidad para disfrutar. Porque de nada sirve que viva 120, 150 años, una silla de ruedas 70 años útil. O Claro, sea, claro, eso es no verdad. tiene razón de ser. La idea es que entonces estamos trabajando en cómo comer, de qué manera ejercitarte, cuál es la forma más efectiva por edad para que tú estés bien, de qué manera, por ejemplo, en los ayunos lo podemos hacer de manera correcta y no como un influencer que le diga que a él le resultó bien hacer 36 o 48 horas y que es así, sino que debe ser médicamente Bueno, estructurado. más al final me interesaría preguntarte cuál es tu rutina, pero ahora te quiero preguntar, porque bueno, yo soy cristiano, creo en Dios, y bueno, estamos hablando de todas estas cosas, ¿no? De la muerte, de las almas, y siempre está, ¿no? Esta cuestión de la religión. ¿Vos creés en alguna religión o Sí, que exista claro. algún Dios? Lo primero es que creo en Dios 100%. También creo en Cristo, me dice que eres cristiano, creo en Jesús, y creo que Jesús vino a hacer algo muy importante acá. He sido criado de manera católica durante toda mi vida. En Colombia, la mayoría de los colombianos somos Sí, católicos sí, y hay mucha gente en Latinoamérica y fui criado así. Claro, que ahora tengo una apertura un poquito mayor a solo la iglesia católica, que hay algunas cosas de tipo político que hoy no quiero conversar, pero que hay ahí. Y entonces yo me meto hacia otras cosas un poquito más amplias, donde entiendo que ese Dios es quien nos dirige, nos creó y está haciendo que nosotros hagamos lo que estamos haciendo acá y que somos simplemente un canal de comunicación para las personas. Pero te vuelvo a decir, no somos especiales las personas que nos ha sucedido esto. Todos vamos a vivir esto. Lo único es que nosotros claro. nos ha sucedido y podemos contar algo, pero no somos ni superdotados, porque hay gente por ahí que lo está poniendo como si tuviéramos, qué sé yo, unas antenitas de vinilo como la del Chapulín, y entonces no.
Nosotros no Pero estamos en digamos, eso. ¿vos cómo lo relacionás con la religión? Porque, digamos, vos me comentás de que hay un más allá, que hay un después. ¿Vos cómo te lo imaginás eso? O sea, que estamos todos ahí con Dios, Jesús, como almas o cómo? Me Bueno, interesa eso. lo primero es decirte que yo creo en la reencarnación. Yo creo que venimos aquí Ok, varias veces ok. y que simplemente cuando venimos aquí nos prestan un avatar que nosotros escogemos y que cuando estamos en este plano nosotros nos dedicamos hacia un objetivo, olvidamos la escogencia que tuvimos en ese preencarnación y al estar en este plano nosotros vivimos una vida con libre albedrío, pero tenemos que buscar el objetivo de ella. Para mí es ayudar. Para mí no hay y por eso estoy hablando contigo, porque sé que aquí podemos ayudar no solo a ti, sino a la gente que te va a escuchar y podemos comunicar. Y sé que esto, como es una máquina del tiempo al YouTube, de pronto hoy no lo van a ver mucha gente, pero de pronto en 5 años sí, porque eso va a quedar grabado. Y la idea es que ayudemos a la gente a entender que estamos en este plano después de haber pasado por muchas venidas. Y entiendo que nuestra alma se tiene que estar llenando de esas experiencias que venimos a vivir aquí y hay una comunicación espiritual con ese todo que yo le llamo Dios, que es en el que yo creo, y que esa comunicación es permanente, personal. No tienes que ir a congregarte, eso es una cosa muy personal mía. Puedes ir a congregarte y si eso te hace bien, te puedes ir a una misa, puedes ir a un culto y eso te hace bien, yo voy y me parece porque es agradable estar, pero que no es necesario para que haya una comunicación. No existe, ese recinto no tiene una resonancia especial para que la oración llegue mejor a Dios, sino que tú personalmente y permanentemente puedes tener esa comunicación simple. Ahora, mientras tenemos esta conversación, lo podemos tener. Yo antes de empezar contigo siempre hago mi oración personal, donde yo estoy, oriéntame para que lo que yo diga no sea una arbitrariedad, y aparte de que no sea una arbitrariedad y algo atrevido, pues pueda ayudar a enseñar a algunas personas que esto es algo bonito y que va a suceder después de que nosotros dejemos este avatar. ¿Y ¿De acuerdo? vos creés que, porque digamos, vos tuviste estas experiencias cercanas a la muerte donde saliste de tu cuerpo, dado que te pasó esto, ¿vos creés que este es tu último envase, digamos? No, no, yo creo que no. Imagínate, no estoy ni cerca. Yo diría que nosotros, bueno, en el caso mío, tengo mucho que aprender, muchísimo que aprender. Y estoy completamente seguro que vienen muchas más y que yo no voy a estar consciente de esto que está pasando. También he investigado eso. Ojo con las investigaciones de Grayson a mediados del siglo pasado. Grayson es un psiquiatra, no sé si has escuchado hablar de él, No, no. que tiene unos estudios que el tipo fue precisamente en contra de todas estas cosas y dijo, bueno, yo voy a como escéptico que soy, como científico que soy, voy a desmentir todas estas cosas que están diciendo acerca de las vidas anteriores y demás. Y el tipo empezó una investigación como psiquiatra y resulta que se llevó la gran sorpresa de que todo lo que sucedía era lo contrario. Y el tipo terminó siendo uno de los defensores más importantes de la historia hasta ahora de las vidas anteriores, por todo lo que vio. Y ahora, imagínate, ayer estaba leyendo que hay más de 2000 casos documentados de niños que hoy día están conversando o recuerdan su vida anterior. Y entonces te dicen, mira, es que yo vivía en tal lado, en tal lugar, con tal familia, mi esposa era tal, me mataron de esta forma o morí de esta manera. Y cuando van allá hay una historia similar, con un nombre igual, la casa está. Es algo que hay que investigar, Sí, Tomás. O sea, pero simplemente, ¿sabes qué se me viene a mí a la mente, digamos, y quiero desarrollarlo? ¿No te frustra pensar que existe la reencarnación? Por el simple hecho, ¿no? Digamos, vos sos Luis, yo soy Tomás. Y por más que te pasen las peores cosas en tu vida, uno quiere seguir siendo uno. Porque, o sea, uno es feliz como es. Pase lo que pase, digamos. Entonces, ¿no es medio frustrante que exista la no reencarnación? es que precisamente ahí es donde tienes la pequeña disyuntiva de concepto. Es que tú sigues siendo tú. Lo que pasa es que ahora te llamas Tomás y tienes estas características especiales, pero una vez tú falleces o fallece este cuerpo y trascendemos al otro lado, estás tú, sigues siendo tú. Lo Sí. único es que van a ponerte, yo le llamo a eso las apps, como que te van a poner, salió, ahora mismo estás en iPhone 16 Pro Max, pero va a salir el iPhone 18 y el Claro, 20. pero a lo que me refiero es que, digamos, uno pasando a otro cuerpo, vas a tener otra vida. Ya no vas a tener Claro, a tu mujer, ya no vas a tener a tus hijos. Y eso es a lo que voy. ¿No es frustrante eso? O sea, no, la no lo vida... es. No lo es porque tú sigues tu trascender, tú sigues teniendo experiencia. De hecho, esta experiencia la escogiste. Yo soy como convencido de que tú la escogiste y que escogiste esto que estás viviendo y ahora mismo escogiste también estar dentro de las redes y ser un difusor de toda esta conversación, pero después vas a tener otras funciones que también te van a encantar y puedes obviamente pasar por cosas también oscuras,
porque es que esa es otra de las cosas. Uno cree siempre que va a ser bueno y demás, pero no, también te pueden pasar otras cositas Obvio. que no te van a gustar mucho, pero hacen parte de tu experiencia porque va llenando esa alma. Esa alma se va llenando de experiencia hasta que llegue un momento en que llegues a un nivel en el cual tú estés apto para llegar más cerca a la luz y vas a estar ya sin trascender, sin venir a reencarnar. Ese es mi parecer según las investigaciones que he hecho y lo que he leído hasta ahora. Yo he leído mucho el No, escritor pero español. es que es súper interesante y valioso y justamente te hago estas preguntas porque son conceptos que chocan, porque hay que ir a la realidad. El ser humano tiene este cierto egoísmo de, che, yo quiero estar siempre acá. Quiero estar siempre con mi mujer, quiero estar siempre con mis hijos, quiero siempre, no sé, ir a tomar una cerveza. O sea, entonces es muy interesante lo que contás porque, bueno, hay algún momento que el ser humano muere y digamos, nosotros mismos es como que no lo aceptamos que vamos a morir. Yo te voy a Entonces, poner el símil que te dije ahorita. Bueno, no quiero convencerte, ¿no? Igual tú y las personas que nos están escuchando pueden pensar otra cosa, pero te voy a poner el símil. ¿A ti te gusta siempre que te inviten al mismo asado, poniéndote el símil igual al de ahorita? Tú quieres también ir al restaurante italiano, también quieres ir al restaurante español y te quieres comer unas tapas y el vino no me lo de siempre. A veces quiero, como dicen en España, una cañita o una cerveza, como dicen en nuestras tierras. Entonces uno puede variar. Y en eso está la riqueza de estas experiencias tan bonitas que estamos viviendo. Ahora adoro la familia que tengo, estoy con mi esposa, pero tenemos claro, sobre todo con mi esposa, una comunicación muy clara en esto que estamos hablando. Decirle, mira, somos almas que nos vamos a volver a encontrar en situaciones diferentes, pero nos vamos a volver a encontrar. Yo tengo la tranquilidad de que eso va a ser así. qué Entonces, bonito. cuando uno ve la vida de esa forma, vive más tranquilo, Tomás. Porque es que cuando uno piensa que esto que está viviendo es lo mejor que viviste, sigue, empiezas a tener mentalidad materialista, estás metido en este ego que tenemos actualmente, en esta coraza, en este avatar, y piensas que no vas a seguir siendo, es que tú vas a seguir siendo. No puedes dejar de ser tu alma y esa comunicación espiritual con la luz o con Dios. No va a pasar. Simplemente hoy tienes una experiencia y esta experiencia que estás viviendo te gusta, pero van a venir otros asados diferentes, la comida italiana, la mexicana, etcétera, etcétera. Disfrútala, disfruta esta que van a venir otras más, con toda seguridad. La Mira verdad que que esto no es sí. fácil hablarte de esta forma. Ojo, te está dando un médico especialista con una formación totalmente ortodoxa No, pero la que verdad pasa por que lo que tú eres más. lo valoro un montón y lo agradezco un montón porque esto es algo muy Hay valioso algo, hay y algo que ha pasado que se llama, que quiero que sepas, se llama disonancia cognitiva. Ese sí. concepto, ponlo por allí y revíselo. Lo acuñaron a mediados de los 50 y No, yo me igual identifico sé lo que mucho es con eso. Ah, también. ok, bueno, perfecto. Entonces, Igual desarrollalo vos como médico mejor. bien, te lo digo, esa disonancia cognitiva que le pasa no solo al médico, sino a mucha gente, Sí, es que te enseñan una cosa y que te hacen ver que la vida es de esa forma, o en el caso mío, que la ciencia te lleva a un camino de manejo médico de una manera, pero tu mente o tus creencias están viendo otra cosa. O sea, si a ti te dicen en la facultad de medicina, mira, la persona se muere una vez no haya pulso, no haya respiración y no haya electricidad o componente eléctrico cerebral por unos determinados minutos y se acabó, y a partir de ahí te vuelves un bulto y te echan a una bolsa o a un cajón y se acabó, y tú dices, con todo lo que he vivido, oye, espérate un momentito, es que después de todo lo que me estás contando hay algo más. Esa disonancia cognitiva pues, obviamente me obliga a investigar qué está sucediendo ahí. ¿De claro. acuerdo? Así como eso, muchos conceptos. Pero sabes que Muchos conceptos. justamente eso quiero destacar. Porque capaz que mucha gente entra al video diciendo, bueno, quiero ver una experiencia cercana a la muerte. Pero vos justamente tuviste una experiencia cercana a la muerte y saliste de la caja. Fuiste al más allá, investigaste, reencarnación, todos los temas que fuimos hablando. Entonces, creo que eso es muy valioso y destacable de tu parte. Gracias. Pero es la obligación, Tomás. Es que es mi obligación. ¿Cómo yo me voy a quedar solamente pensando que me sucedió algo raro, esto tuvo que ser una alucinación? Ahora, también tengo explicaciones científicas de lo que me sucedió, pero no coinciden, no me cierran totalmente. Hay una cosa que se llama crisis parcial. Pero, ¿Sí? Crisis cómo parcial. fueron? A ver, explicaros, cómo fue esto Exacto. Entonces, médicamente. la crisis parcial es una característica hay un estímulo a nivel del lóbulo temporal derecho Sí, que está descrito que si está ese estímulo puede haber la presencia o visiones de seres, pero seres no antropomorfos, sino seres X. Las personas hablan de ver monstruos o ver extraterrestres o ver, ¿ves? Pero claro, primero que todo, yo no vi eso. Segundo, yo no estaba en una crisis parcial porque yo no tengo epilepsia ni tengo nada parecido a eso. Entonces, digamos que por ahí no va.
Y hay otros estímulos en una incisión temporoparietal en ambos lados, en el cerebro, que si lo estimulas, hay experiencias extracorpóreas. Pero es que yo no tuve un estímulo exclusivo de allí, yo no tengo un foco epiléptico en ese lugar, tengo un síncope. Lo que pasó conmigo fue que me quedé sin respiración y sin frecuencia cardíaca y que en ese momento viví eso. Y lo otro que no me cierra es que cómo todo el mundo va a tener la misma alucinación, muy parecidas. Las experiencias mías, en la anterior entrevista que me hicieron, me contaron dos o tres antes de que yo contara la mía y eran exactamente iguales a la que yo había vivido. Entonces digo, ¿cómo es que todo el mundo tenemos una alucinación colectiva mundial o qué es lo que sucede? Y ahora todo el mundo lo está expresando. Las personas se están atreviendo a conversarlo y entonces al atrever a conversarlo, las otras personas se animan y vamos llenando una casuística de todo esto que obliga a que las facultades de medicina, de psiquiatría, de psicología tengan que estudiar esto. Entonces era mi obligación irme hacia allá. Digamos que yo no lo he hecho, ya parece que formalmente lo están haciendo en Europa. El doctor Sanzagarra, que admiro muchísimo, que seguramente has escuchado de él o lo has visto. Yo estaba incluso en conferencias dictadas por él, física, en vivo y en directo. Tengo su libro, voy a leer el segundo libro del que sacó. Él habla que ya en algunas facultades de Barcelona, de algunas universidades importantes, ya lo están invitando a que él dicte las conferencias de experiencias cercanas a la muerte. Ojo, facultades de medicina. Y que ya al parecer hay una cátedra por ahí donde él va a hacer algo dentro de eso, algún módulo donde él va a hablar de estos temas. O sea que ya empezamos, ¿eh? Ya empezamos a Sí, acercarnos un poquito a esto. como vos decías que en los 70 no se sabía nada, hoy en 2025, bueno, la gente está animando a hablar, creo que en el futuro esto va a estar mucho desarrollado, mucho más desarrollado, y por eso también creo que es muy importante personas como vos que se animan a contarlo, e incentivan a las personas que escuchan también a contar cosas que vieron, entonces, si alguien que está viendo esto vivió algo similar, que lo cuente en los comentarios también, porque nada, nos ayuda un poco a todos a capaz que conectar ideas, cosas que fueron pasando. Y una pregunta que te quería hacer, Luis, yéndonos un poco de esto, que la verdad que increíble toda la información que nos diste del lado espiritual, del lado médico, súper valioso y completo. Al principio de la entrevista estabas con tu hijo y Sí. también, bueno, nos mencionaste a tu mujer, que ella nos dijiste que te apoya un montón, entonces eso quedó claro, pero me interesa saber que vos has dicho que tus hijos como que no le dan mucho interés a lo que te pasó. Bueno, quiero preguntarte, ¿por qué crees o por qué pasa eso, digamos, no le interesa las experiencias por las cuales pasó su padre? A ver, no te lo digo en sentido personal de ellos, porque si bien ellos han visto mi podcast, dentro de eso, el capítulo 4 yo hablo de mi experiencia cercana a la muerte y hablo de los síncopes y todo lo que me sucedió. Ellos lo ven, han hecho comentarios y demás. No les es indiferente. A lo que me refiero es que esto me ha acercado a mí a la espiritualidad y a investigar temas espirituales. Sí, Y es muy difícil hablar con generaciones de la edad tuya de estos temas espirituales. ¿Por qué? Porque se parece que fuera anticuado, parece que fuera relacionado con algo viejo, como que las personas espirituales estamos pasadas de moda y ahora lo nuevo es, sí, está el New Age y está todo este tema de yoga y la meditación, pero de una manera muy superficial y no relacionada con Dios, no relacionada con el todo. Y ahí es donde vienen los problemas. Entonces yo diría, no te lo estoy diciendo porque mis hijos no le presten atención, es que generacionalmente he notado que las personas jóvenes, y por eso acepté tu invitación, cuando vi tu edad, yo dije, bueno, este tipo a esta edad me está hablando de esto, hay que hablar con las personas jóvenes para decirle, es que no se trata solo de Bad Bunny, lo siento por Bad Bunny, no se trata solo de Visa Rap y todos estos maravillosos artistas que tienen en Argentina, porque si bien ellos están haciendo un buen trabajo, eso es una parte de diversión que también hace parte de la vida, del más acá. Pero ojo, dediquemos un poco también a esta otra parte, porque no vamos a ser eternos. Tú toda la vida no vas a tener 20, 21 años. no, Mis hijos tienen que entender que ahora, entre los 17 y los 26, que tengo mis tres hijos, no van a estar toda la vida allí. Y que, ojo, yo tampoco voy a estar toda la vida con ellos. ¿Qué va a suceder cuando yo me vaya? Quiero que ellos se informen de todo esto y que la gente joven se informe de todo esto, y esto no ha sido una tarea fácil porque estamos muy velados, estamos muy, yo le digo, lastimosamente, nos están haciendo, las generaciones más jóvenes, están haciendo, como, le están faltando el respeto como si fueran tontos. Desafortunadamente lo veo así. Cuando le están faltando el respeto, ¿por qué? Porque sé que son mucho más inteligentes que nosotros, porque vinieron con unos chips totalmente modernos, nuevos. Yo le llamo apps. Llegaron con unas apps que todavía no las saben usar. Por Dios, a mí me llega, yo tengo un teléfono nuevo y en el teléfono nuevo siempre pongo el mismo ejemplo, tengo un montón de apps que no uso, pero yo no sí. las voy a borrar, yo lo que tengo es que aprender a usarlas, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes tienen una cantidad de ventajas que ni se imaginan
y que no están usando, porque nada más tienen el chip orientado hacia el reggaetón, que es un, respeto mucho la música en general, y el reggaetón hace parte de ella. No es de mi agrado, pero bueno, eso no es importante. Pero no solo podemos estar pendientes de eso, no solo podemos estar pendientes, veo que ahora la droga se ve un poco más fácil y se ve un poco más socialmente aceptada y hace daño médicamente, te lo puedo decir, hace daño tremendo y nos quieren hacer ver, no sé de dónde sale esa información, que es inocua, que algunas son hasta maravillosas. Entonces, quieren tomar por tonta a la humanidad cuando nosotros sabemos de lejos, porque llevamos años estudiando esto, que le estamos haciendo daño a nuestros jóvenes. Entonces, a eso me refiero. Si nosotros acercáramos un poquito más, no solo a mis hijos, sino a toda la generación que está allí, como la tuya, un poco a la espiritualidad, estoy seguro que esto estuviera muchísimo mejor. Porque ustedes son los que van a comandar. Los próximos presidentes de nuestros países son ustedes, los próximos gobernantes, los próximos científicos. Y si yo nada más me estoy dedicando a ver a Karol G, a Bad Bunny, y a estar fumándome algo por allá, o ahora están con el vape, que también hace muchísimo Uf, daño. sí. Y ahí yo tengo un capítulo en mi podcast con un joven ya no, que era deportista y que ahora cambió su vida a raíz de algo que le sucedió a partir de vapear. Hace daño, pero nos quieren hacer ver como si esto no fuera así. Entonces, acercarnos un poco a la espiritualidad, entender que estas experiencias que nos suceden a algunos, que pueden aportar algo a que la gente entienda y crea que hay algo más allá, y que es podcast como el tuyo tan interesante y con gente que me ha llamado por estas experiencias que hemos tenido y con la nueva forma de ver la medicina. Estos podcasts hay que verlos. No solo es ver el deporte, a ver si el Boca o el River ganó, o si el Real Madrid o el Barcelona se enfrentan y entonces la pelea principal entre un jugador y el árbitro fue la comidilla de la semana. No, no, no. Sí, a mí me encanta el fútbol, soy futbolero también. Y me encantan los dos equipos de Argentina Claro, pero principales. Los entiendo, veo. digamos, aprender a Pero separar. tengamos ese pequeño módulo, desarrollarlo, criarlo, tenerlo, saborearlo, disfrutarlo, porque te va a hacer un plus que ni te imaginas, porque estás muy pendiente de lo terrenal y de lo material, que no te das cuenta que tienes esas apps que no estás usando, y esa Claro, conexión hay que tenerla. claro. Qué valioso la verdad que todos los que nos decís. Y no, o sea, no creo que tengas que tener miedo por dar tu opinión sobre los jóvenes, porque cada uno tiene su opinión y es súper valioso hablarlo, debatirlo, como hicimos recién con la reencarnación. Ya terminando un poco con esta No quiero, no entrevista. quiero que quede, no quiero que quede en el aire que estoy criticando a la generación, no, para No, nada. no, 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 no. Los jóvenes, y lo dije en un principio, los Sí, jóvenes sí, sí. creo yo que tienen una capacidad superior a la generación nuestra, superiorísima, Sí, por una cantidad de características que tienen que yo no tenía en ese momento cuando tenía tu edad. Pero lo están desperdiciando, que es lo que veo que hay que despertar. Hay que buscar la manera de despertar para que haya esa conexión. Mira, nada más con un mínimo de conexión hacia ese modulito de espiritualidad, un poquito, no te estoy hablando de que te dediques ahora a la espiritualidad 100%, no, párale bola a Bad Bunny, a los partidos de fútbol, pero métele un poquitín a esto y vas a dar cuenta cómo la cosa cambia. ok. Incluso para ver a tus artistas y a tus jugadores de fútbol preferidos. Sí, sí, Lo sí, vas a sí. ver diferente. Bueno, bueno, está bien. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Ya terminando, me gustaría que nos des a todos una última reflexión y que por último digas de nuevo tus redes sociales, así se pueden contactar con vos. Igualmente va a estar todo en la descripción, yo después te lo voy a pedir, así lo agrego. Muchísimas gracias. Lo primero, si en algo sirve mi opinión para tu audiencia, este humilde servidor médico, es que nos acerquemos a la salud, al bienestar, estemos lo mejor posible en este cuerpo, no para adorar el cuerpo, sino para entender que es un acercamiento hacia ese todo, hacia esa espiritualidad. Y prestemos la atención a la espiritualidad. Ahí está. Tú la tiene el jovencito de 15 años, el niño de 10, la señora de 80. Todos la tenemos y tenemos la capacidad de conectarnos. Lo único es que tenemos que aprender a utilizarla y a escuchar, a prestarle atención y a entender dónde está esa comunicación. Mi consejo, acércate a tu bienestar, no te hagas tanto daño y verás cómo lo otro aparece, y haz lo posible para que esto aparezca con mayor frecuencia y tu vida cambie. Mis redes sociales, lo primero, mi perfil, mi canal de YouTube que se llama @activa biomédica. Dentro de la información que estamos publicando allí, que es completamente nueva, llevamos 7 capítulos apenas de nuestro podcast que se llama Voces, señales que activan tu grandeza. Voces, señales que activan tu grandeza. Está dentro de nuestro canal de YouTube que se llama Activa Biomédica.
pero también hay otra información de salud importante. La gente tiene mucha duda de suplementación, de qué se debe tomar en las vitaminas, de qué pasa con el ayuno, por qué funciona y por qué no funciona, qué pasa cuando yo hago ejercicio. Este tipo de información, hacemos unas pequeñas capsulitas de 4 o 5 minutos donde explicamos con base científica qué sucede con tu cuerpo para mejorarlo. Pero hay gente que me ha llamado a decir, ah, pero entonces decídete, ¿estás con el cuerpo humano o estás con la parte? No, es que está la conexión de los dos. Es que yo no he visto por qué se tiene que desconectar. Tú debes acercarte a tu salud y bienestar para acercarte más a lo otro. Entonces estamos poniendo las dos informaciones en @activa biomédica. Y perfil de Instagram, igual, @activa biomédica, doctor Luis Montano, doctor con la palabra completa, doctor Luis Montano, y nuestro nuevo proyecto en Florida, que apenas tiene 15 días de haberse abierto, que se llama revive.easy o revive.easy, revive.easy. Y lo pusimos estratégicamente como hay que revivir fácilmente, porque es que la gente lo está poniendo cada vez más complicado. Tú ves ahora los influencers que te hablan de ácido poliláctico, de no sé qué, y entonces parece que estuviera hablando un astronauta. Y nosotros lo que queremos es ablandar, esto no es tan difícil. Además, ese conocimiento no lo tiene que tener el paciente, le puedes informar para que él esté bien informado, pero ese conocimiento lo tenemos que tener los profesionales. Entonces, digamos que basado con esas herramientas y enseñándole, educándole al paciente, no tenemos que darle tantas palabras raras porque lo vamos a dejar enredar y queremos hacer fácil que la gente se acerque al bienestar, porque cada vez llegan las personas con le preguntan a la inteligencia artificial o de repente llegan con 10 perfiles de tipos que tienen 2 millones de seguidores, que están diciendo, qué sé yo, que el banano en ayunas es la maravilla, y entonces a mí me toca dedicar media hora de mi consulta a explicarle por qué no. Claro, Entonces, no entiendo, o sea, la idea aquí es acercarnos con ciencia y con facilidad para que la persona entienda que con comida común y corriente y sin tú tener que saber tanta cosa de células por allá, ni comunicaciones hormonales, ni nada, saber que tú alimentándote bien, haciendo un balance, acomodándome a tu estilo de vida y haciendo un poco de ejercicio, puedes liberar una cantidad de cosas que antes no podías hacer. Y a partir de eso, te puedes acercar a la espiritualidad, dedícale un rato a eso, como yo digo que es una necesidad biológica como el ejercicio. El ejercicio es una necesidad biológica como cuando vas al baño, cuando comes o cuando tomas agua. Tienes que hacer ejercicios de fuerza que incluyan algo de peso, porque eso ya está demostrado que te da larga tu vida y mejora tu vida. Y al igual la espiritualidad. Es que la OMS no lo ha metido dentro de su definición de salud y eso ha sido difícil porque meterlo es como si estuviéramos hablando de algo esotérico, ¿no? sí, es complicado. Estamos hablando de temas humanos y Claro, los temas humanos son integrales, holísticos. Yo no sé quién los separó. El cuerpo no puede ir separado de lo otro porque somos todo. Entonces, desde el concepto de OMS para acá, pues obviamente la gente lo ve como algo diferente. Entonces, si nos acercamos con facilidad, si vemos las cosas que son masticadas, oye, con manzanas, peras, con arroz, con carne de res, con vegetales, con cosas simples que consigues en tu supermercado, tú también puedes vivir bien. No tienes que ir a comerte la comida que comen los de la NASA. claro. No, Bueno, Luis, no tienes qué, por qué hacer. qué valioso todo lo que nos contaste. Para la gente, en la descripción va a estar todo lo que nos dijiste. Así que, Luis, muchísimas gracias por esta hermosa información y nada, nos vemos igual. Ahora vamos a estar hablando por WhatsApp, pero bueno, muchísimas gracias. No, no, un amigo más acá en Florida y el agradecido soy yo por permitirme comunicarme con personas jóvenes como tú y con tu comunidad que va creciendo. Y por allí veo algunos premios que están ahí atrás, creo que Sí. va a llegar un tercero, ahora un cuarto, ahora con este canal que estás abriendo. Bueno, Te felicito. muchísimas gracias, Luis. Que tengas buen día.